A ver, ¿por qué las y los estudiantes dejan la escuela? Para tratar de responder esto, se organizó un foro nacional que juntó a maestras, maestros, directivos, autoridades, a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a las ideas más importantes de ese encuentro para entender un problema que, la verdad, nos afecta a todos. Y bueno, para empezar, el foro arrancó con una idea fuertísima, una que busca darle un giro de 180 grados a cómo vemos este tema. La propuesta es, a ver, dejemos de culpar al estudiante que abandona y empecemos a preguntarnos cómo el mismo sistema, muchas veces sin querer, lo termina expulsando. Es un cambio de enfoque total, ¿eh? Para que nos demos una idea de la magnitud del problema en todo el país, los mismos funcionarios de educación usaron una imagen súper clara, la de una tubería que tiene fugas. La verdad es que esta imagen nos ayuda a entender perfecto dónde y cómo estamos perdiendo a generaciones enteras. La explicación es bastante sencilla, pero la verdad es alarmante. Imaginen esta tubería. Representa toda la trayectoria de un estudiante. Durante la primaria y los primeros años de secundaria, todo va bien, la tubería está fuerte. Pero justo cuando van a pasar a la prepa, ¡pum! Esa pequeña fuga se hace una grieta enorme por donde se nos están escapando miles y miles de jóvenes. Y si las palabras no son suficientes, los números le ponen un rostro brutal a esta crisis. Como podemos ver aquí, la caída en la matrícula no es cualquier cosita, ¿eh? Es un verdadero precipicio. Esto nos muestra la escala real, el tamaño del monstruo al que nos enfrentamos como país. Vamos a ponerlo en perspectiva, porque el número es devastador. Estamos hablando de que casi la mitad de toda una generación de jóvenes no consigue el certificado de prepa, ese que se supone es el pasaporte para salir de la pobreza. Son millones de sueños y de proyectos de vida que se quedan en el camino. El impacto es gigantesco. Y por eso mismo, en el foro, propusieron una palabra nueva que lo cambia todo. En lugar de decir abandono o deserción, sugirieron usar desatención. Con esta sola palabra, la responsabilidad da un giro. Ya no es el joven se fue, sino más bien, ¿qué fue lo que nosotros como sistema dejamos de hacer para que se quedara? Ok, ya entendimos el problema a gran escala, pero ¿cómo se vive esta expulsión todos los días en el salón de clases? Ahora vamos a pasar de los conceptos a la realidad, a lo que contaron maestros de 5 estados distintos. Aquí es donde la cosa se pone cruda. El primer gran obstáculo que mencionaron los profes es un muro, casi imposible de cruzar, con las familias. Hablan de una desconexión total. Papás que no dan seguimiento, que no van cuando se les llama de la escuela, y pues así es muy difícil poder ayudar a los chavos. Luego, está el reto con los propios alumnos. Muchos muestran señales de que ya no están conectados con la escuela. Faltan los mismos días, una y otra vez, llegan sin útiles, con una apatía general, y ni hablar del celular, que es una distracción constante. Son síntomas de un problema que un solo maestro pues no puede resolver. Y mientras todo esto pasa, sobre los hombros de los maestros cae un peso enorme. No solo sienten que no tienen herramientas para enganchar a los alumnos, sino que están ahogados en papeleo. Muchos tienen que correr entre 2 o hasta 3 escuelas para completar su sueldo y encima la presión de ponerle calificación a alumnos que ya ni siquiera van a clases. Y si nos salimos un poco del aula, los profes señalan fallas en todo el sistema. Faltan prefectos, trabajadores sociales. Las becas, dicen, no siempre motivan el esfuerzo. Se sienten solos y desprotegidos legalmente. Básicamente trabajan a ciegas, sin información clave de lo que vive cada estudiante fuera de la escuela, lo que hace casi imposible ayudar de verdad. Pero ojo, a pesar de este panorama tan complicado, son los mismos maestros quienes, desde su experiencia del día a día, pusieron sobre la mesa estrategias súper concretas para empezar a cambiar las cosas. O sea, no solo dijeron que está mal, también propusieron cómo arreglarlo. Sus propuestas se enfocan, sobre todo, en reconstruir la comunidad escolar, desde volver a conectar con los padres y hacer que el día a día en la escuela sea mejor para los chavos, hasta recuperar figuras de apoyo que se han perdido y regresarle a las escuelas herramientas para gestionar la disciplina. Y esto nos lleva a un punto clave. Las soluciones están ahí, son bastante claras y, lo más importante, vienen de la gente que está en el campo de batalla. Pero con maestros tan rebasados y un sistema tan agrietado, la verdadera pregunta no es qué hay que hacer, sino quién va a poder hacerlo y cómo. Esto nos lleva, entonces, al dilema de fondo, a la pregunta del millón. ¿Por dónde empezamos a reparar un sistema tan dañado? Y la respuesta nos obliga a pensar muy bien cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Esto nos deja con una reflexión final que no podemos evitar. Para lograr que los estudiantes se queden en la escuela, ¿será que primero tenemos que rescatar a los maestros?
Es una pregunta que le da otra vuelta de tuerca al problema y que quizás ahí mismo tenga la clave para una solución de verdad.